de Honduras, Pastor Francisco Lovelo de Villavicencio, Pastor Marvin Suchite de aquí de la capital, David Castellanos, el apóstol David Castellanos de Acapulco, México. Tenemos a Derly, a Ladino, Eugenia, Eliana, Diana, Nixon, Luisa y Karen de Villavicencio. Un saludo a todos los de Villavicencio. Hay un buen grupo de hermanos que ya están listos para escuchar lo que Dios tiene para el cuerpo de Cristo. También tenemos a la profetisa Alejandra en México, en Acapulco, al pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, Melissa Ramírez de New Jersey, Pedro Gonón y Francisca de Gonón de Mazatenango, el pastor Moni de New Jersey, Tati y Karen Mónica de Bogotá, Rocío Rodríguez de Villavicencio. Qué bendición es saber de todos ustedes, incluso hay aún más personas que ya están conectadas. Les enviamos un saludo a Lima, a Colombia, a México, a Estados Unidos, Guatemala, Honduras, España, los diferentes lugares, Chile también, Ecuador, y lo cual es una bendición que podamos engrandecer y glorificar al Señor con todo nuestro corazón. Hemos tenido unos días preciosos de escuchar lo que Dios ha estado haciendo, y como decíamos el lunes pasado, es algo glorioso lo que Dios hizo en el Congreso de Mujeres, y es sorprendente lo que estamos oyendo constantemente de la manifestación del Espíritu de Dios en ese Congreso. Hemos escuchado testimonios de milagros, hemos escuchado testimonios de la palabra que el Señor nos habló, hemos escuchado testimonios de cómo el Espíritu Santo demostró que Él es Señor de la reunión, pero es Señor de todas las cosas, y que no se limita a un local, sino Él es Señor de todo. Y gracias a Dios ha habido una manifestación muy preciosa. Tenemos también a Lori Montoya de New Jersey, Erika Alvarado allá en Acapulco, Amelia de New Jersey, Carmen Lobo, también el profeta Ronnie, el pastor Wellington allá en Petén, Sandy López de Chilpancingo, el pastor Ángel Acapulco, Alejandro de Bogotá, el pastor Walter González, Diana de Acapulco. Qué bueno, bendiciones. Así que decíamos que fue un congreso que involucró una gran cantidad de acciones del Espíritu Santo y de expresiones del Padre, y por lo tanto todavía seguimos escuchando testimonios preciosos. Pero algo que me sorprende es ver la ubicación que las mujeres tuvieron en ese congreso, y al escuchar los testimonios precisamente nos hablan de esa ubicación. No solo las esposas o las mujeres nos están contando esto, sino los esposos nos están contando que han visto a sus esposas cambiadas, transformadas, pero también ubicadas en el lugar correcto. Esto nos llena de alegría y de emoción, porque llegamos al punto de donde el Espíritu Santo quería que llegáramos, y por eso damos gracias a Dios y bendecimos el nombre del Señor. Por eso es que el lunes pasado hicimos una recapitulación de lo que el Espíritu Santo habló en el Congreso de Mujeres, porque sí es importante que todos, no solo los que llegaron, sino todos, sepamos lo que el Espíritu Santo dijo en esa ocasión, para que vivamos de esa manera, pero para que orientemos
especialmente en este caso a las mujeres, a hacer lo que Dios quiere que se haga, pero en relación a los siervos de Dios, a que entendamos cuál es la función para que abramos el paso y las vías propicias para que podamos y puedan desarrollarse de una manera preciosa y gloriosa las hermanas. Así que bendiciones. Tenemos a Orlando en Poptún, al apóstol Leonel en Perú, Iracema de México, al apóstol Carlos Navas de Mazatenango, Eugenio Solís, tenemos también al pastor Moisés, tenemos de Melchor de Mencos, la hermana Noemí Borja, tenemos a Carmen Palma del Chal, y tenemos las diferentes emisoras que a Dios gracias están conectadas y están transmitiendo en vivo Reforma Apostólica, como es la radio Manantial en Poptún, la radio de Melchor de Mencos, la radio de Sutijá, allá en Sutijá donde está el apóstol Alfonso Chón, y así hay otras emisoras que están transmitiendo en vivo, y saludamos a todos aquellos que nos están escuchando a través de las diferentes emisoras. Y desde aquí de la sede central, un saludo y bendiciones a todos aquellos que están recibiendo Reforma Apostólica, y deseamos una bendición sobre sus vidas grandemente. Así que gracias a Dios por lo que Dios ha estado haciendo, y podemos proclamar la presencia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a Verónica de Folgar en la sede central, tenemos al pastor Liquidano en México, al pastor Abraham Celada en Waukegan, Milena Torres de Villavicencio, Misión Cristiana del Calvario en Rockland, New York, bendiciones a los hermanos de Rockland, Blanquis, Glenda de Bradenton, Florida, Hilda Milian, bendiciones, los de Sabana Coloso, así que muchas bendiciones los hermanos que han estado ya preparándose para saber lo que Dios tiene hoy. Prepare su papel y su lápiz, prepare su corazón para recibir lo que el Espíritu Santo tiene hoy para cada uno de nosotros. Antes del Congreso de Mujeres hemos venido hablando sobre el perfeccionar a los santos, sobre la responsabilidad de los 5 ministerios hacia los santos, hacia la iglesia. Cuando estamos hablando de la responsabilidad de los 5 ministerios, decíamos que es la responsabilidad no de un ministerio, sino de los 5. Eso nos dice que debemos de permitir a los demás ministerios que ministren la iglesia, que vayan a ministrar a los santos, para que se edifique el cuerpo de Cristo acorde a lo que el Señor quiere que se haga. Pero también nos está diciendo que esa es la razón de nuestro llamado. Aparte del llamado para ser santos, aparte del llamado para vivir y ser dirigidos hacia la imagen de Jesucristo, aparte del llamado hacia lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer y ser, nosotros como siervos del Señor tenemos directrices muy claras dadas por el Señor en su palabra de cómo debemos de perfeccionar a los santos. El problema está cuando el perfeccionamiento lo baso en mi opinión, lo baso en lo que yo creo que es bueno o no es bueno, lo baso en lo que tradicionalmente la iglesia acostumbra a hacer, o lo baso en lo que a mí me gusta o no me gusta. Había un hermano, por ejemplo, que
decía que la adoración debería de ser de tal y tal música, con tal ritmo. El problema fue cuando este hermano llegó a predicar a la República Dominicana. Ahí casi todo es merengue, ahí casi todo es un ritmo totalmente diferente al de aquí. Y les fue a dar una tremenda regañada, diciéndoles que ellos no estaban adorando a Dios, sino que estaban haciendo las cosas conforme el mundo. Lo que hicieron los hermanos fue pedirle que mejor se retirara y que ya no siguiera ministrando, porque les dijeron: nos viene a quitar lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Ese mismo problema se dio muchos años hace en el África. Llegaron misioneros de Estados Unidos y empezaron a introducirles, o como decimos en buen chapín, a meterles el teclado, a meterles la guitarra, y les quitaron el tambor. ¿Cuál fue el problema? Un día reaccionaron y se dieron cuenta que les habían introducido una cultura de Estados Unidos para adorar a Dios cuando ellos estaban allí para adorar a Dios. Este problema es el que se da porque de acuerdo muchas veces a la cultura tratamos de influenciar. Tratamos de hacer las cosas de acuerdo a la cultura y no de acuerdo a lo que el Señor quiere que se haga. Por esa razón, nuestro diseño y nuestro modelo no son modelos culturales, no son modelos sociales, ni son modelos eclesiásticos, sino el modelo está en las Escrituras, en el abrevadero, donde allí se nos revela el diseño de lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Y el Espíritu Santo allí nos está mostrando lo que realmente Dios quiere para nosotros. La responsabilidad ministerial. ¿Para qué hemos sido llamados como ministerios? ¿Para qué hemos sido llamados como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros? No para entretener a los santos, no para darles mensajes inspirados, no para hablarles de las cosas sociales nada más, sino es para perfeccionar a los santos. Si yo sea de alguno de los 5 ministerios, si no estoy cumpliendo esa fase, sencillamente no estoy cumpliendo con mi llamado ministerial. No estoy haciendo lo que me corresponde. Estoy haciendo otra cosa. Estoy pastoreando al estilo tradicional. Estoy pastoreando al estilo como me enseñaron en la cultura eclesiástica, pero no acorde al diseño establecido por Dios. El diseño establecido por el Señor dice que tanto apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro debemos perfeccionar a los santos. Nuestra responsabilidad no es motivarlos. Nuestra responsabilidad no es aconsejarlos. Nuestra responsabilidad no es solo asesorarlos, sino nuestra responsabilidad es perfeccionar a los santos. Si yo como tal no estoy cumpliendo con esa función, déjeme decirle, no estoy haciendo lo que me corresponde. No estoy haciendo acorde al llamado ministerial por el cual fui escogido por el Señor. Recuerden, no estoy hablando del escogimiento desde antes de la fundación del mundo, que es para ser santos y sin mancha. Eso es a nivel personal. Estoy hablando del llamado ministerial. Me corresponde perfeccionar a los santos. Ahora, ¿por qué debo perfeccionar a los santos? Estoy haciendo una recapitulación de las enseñanzas anteriores. ¿Por qué debo perfeccionar a los santos? ¿O para qué?
Dice aquí que es para que los santos hagan la obra del ministerio y para que edifiquen el cuerpo de Jesucristo. Dice ahí mismo, ¿qué cosa? A fin de perfeccionar a los santos, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi responsabilidad como ministerio es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que hagan la obra del ministerio y para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Quiero aclarar sobre esto. Esto no es un consejo de lo que yo tengo que hacer. Este es el diseño de lo que yo tengo que hacer como ministerio. Si soy pastor, si soy profeta, si soy evangelista, si soy apóstol y si soy profeta o alguno de los 5 ministerios, tengo la responsabilidad de cumplir según el diseño. Y según el diseño no es solo perfeccionar, sino ¿para qué? Perfeccionarlos ¿para qué? Para que hagan la obra del ministerio y para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Quiere decir entonces que mi llamado ministerial, si no va enfocado a eso, sencillamente estoy haciendo un diseño diferente al que aquí nos está mostrando. El problema muchas veces es que los institutos bíblicos nos han enseñado un diseño diferente. Lo tradicional nos ha enseñado un diseño diferente. O cuando vemos en otras iglesias cómo es el pastorado, tratamos de hacerlo así. Sencillamente es un volver al abrevadero y ver a la luz de la palabra lo que Él dice que usted y yo debemos hacer. Cuando estoy hablando de los siervos del Señor, estoy incluyendo a los discipuladores. No están excluidos de todo esto. Entonces, ¿para qué estamos sirviendo al Señor? Para que hagan la obra del ministerio y para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Ahora, quiero mostrar que aquí en el capítulo 4 de Efesios, a partir del versículo 12 en adelante, nos está diciendo para qué fueron llamados los ministerios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y nos está mostrando el diseño de lo que tenemos que hacer. Nos está dando directrices y ese es el punto que hoy quiero resaltar. Son directrices de que como siervo de Dios yo tengo que hacer. No es un consejo, no es una opinión de lo que debo hacer como ministerio, sino aquí las Escrituras a través del Espíritu Santo me está dando directrices de lo que yo debo hacer como ministerio, como siervo de Dios. Voy a utilizar un versículo más adelante, como es el versículo 17 de este capítulo 4 de Efesios. Esto pues digo, ¿y qué dice? Esto pues digo y requiero en el Señor. Recuerde esto pues digo y requiero en el Señor. No solo lo está diciendo, sino nos está diciendo que ¿qué cosa? Nos está advirtiendo de parte del Señor. No es un consejo. No es solo un asesoramiento de cómo deben de hacer los ministerios, sino son directrices que nos están siendo dadas de lo que debemos de hacer. En primer lugar, todo lo que voy a explicar, aunque en algunas enseñanzas anteriores ya lo he mencionado, pero quiero resaltarlo ahora desde la perspectiva de directrices. Quiero que veamos por lo menos 3 cosas básicas el día de hoy. En primer lugar, que aquí nos está dando no consejos, sino nos está dando directrices de cómo debemos perfeccionar a los santos. Nos está dando el diseño de cómo perfeccionarlo. Hay muchos pastores que nos quebramos la cabeza cómo hacer para que los hermanos sean perfeccionados. ¿Cómo hacer para que alcancen el diseño?
¿Cómo hacer para que tengan la imagen de Cristo? No nos tenemos que complicar la cabeza, sino que aquí está. No tenemos que buscar por otro lado. Aquí está el diseño de lo que tenemos que hacer. O sea, en primer lugar, aquí están las directrices que como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros, incluso como discipuladores, tenemos que hacer. Segundo, eso implica que es mi responsabilidad ministerial el hacerlo. Y tercero, eso implica que yo como discípulo de Jesucristo tengo que conocer el diseño, que a eso es lo que los siervos del Señor me tienen que llevar. Directrices, mi responsabilidad ministerial, pero como discípulo, eso es lo que yo tengo que llegar a ser. Veamos entonces el ejemplo de Jesucristo aquí en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 y versículo 49. ¿Por qué nos está hablando de directrices? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ¿qué dice? El Padre que me envió, Él me dijo, ¿qué cosa? Él me dijo, ¿qué cosa? Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Y sé que su mandamiento, o sea, el mandamiento del Padre, es vida eterna. Así pues, lo que yo he hablado, no hablo, o lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué Jesucristo habló todas las cosas y enseñó todas las cosas? ¿Por qué razón? Porque Él entendía que el Padre no solo se lo decía, que el Padre no solo le estaba enseñando una metodología de cómo enseñar, que el Padre no solo le estaba enseñando las cosas del reino y que Él conociera o que se conociera los asuntos del reino, por ejemplo, a través de las parábolas, Jesús nos explica el reino. No, Jesús entendió que todo lo que el Padre le dijo era un mandamiento de parte del Padre, y por eso dice, este mandamiento es vida eterna. El mandamiento que me dio el Padre, por eso es lo que yo digo y eso hablo. Y si lo dijo y si lo habló con el entendimiento de que era un mandamiento. Cuando leemos Efesios 4, no lo vemos desde la perspectiva de directriz, sino lo vemos como que ese es el deseo del Padre de lo que Él quiere que se haga. Por ejemplo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y lo vemos nada más como un deseo del Padre hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, pero no la vemos que es una directriz. Una directriz para los ministerios, pero es una directriz para los discípulos también. Por eso es que hoy todo el mundo vive a veces con problemas con los hermanos, ni siquiera se preocupa con reconciliarse o estar bien, porque lo ve como un deseo y como un deseo futuro. Es una directriz que hay que hacerlo. Hay que vivir en la unidad del Espíritu. Solo estoy poniendo un ejemplo. O sea, no es algo ni opcional para los ministerios, ni opcional para los discípulos. Es una directriz, son mandamientos del Señor que así debemos de ser y que así debemos llegar a ser. Es por eso que yo debo de ver esto como el diseño. El Señor hoy nos está llevando al abrevadero y a ver el diseño ministerial.
el diseño ministerial es que yo perfeccione a los santos para que hagan la obra del ministerio, pero también para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Ahora, mi responsabilidad, ¿cuál es? Es de llevarlos, dice, a, ¿qué cosa? Hasta que todos, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Solo este versículo dice 4 cosas. No son solo 4 cosas. Este versículo menciona 4 cosas que debemos de hacer ministerialmente. Pero también 4 cosas que los discípulos tienen la responsabilidad de alcanzar. Cuando dice hasta que todos lleguemos, es mi responsabilidad como ministerio de guiar, de dirigir a los santos hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Quiere decir que si yo estoy viendo que alguien no está haciendo las cosas conforme el diseño, no es de que yo vaya a orar al Padre y decirle, Padre, mira, el hermano tal no está haciendo las cosas correctas, te pido que tu Espíritu Santo hable a su corazón. No, esa es su responsabilidad, dirigir, llevarlo y hacerle ver que no está en la unidad del Espíritu, que no está en la unidad de la fe. Porque esa es función ministerial y no es opcional, es la directriz del Padre de lo que debemos de hacer. La otra es hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. La responsabilidad de los ministerios es llevar a los discípulos a que conozcan a Jesucristo. La Escritura dice, este empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero. ¿Por qué razón? Porque la imagen de Cristo no se puede alcanzar si yo conozco a otro. Si yo conozco a otro y pongo como ejemplo Platón, Aristóteles o los diferentes cristianos como Martín Lutero y otros. Yo no voy a llegar al conocimiento de Cristo si les hablo de otros. Si les hablo de Calvino, si les hablo de Wesley, si les hablo de Kant, de otros grandes teólogos, pero ellos no son el diseño. Mi responsabilidad ministerial es llevar a los santos a que conozcan a Jesucristo. Tengo que revelarles a Cristo, tengo que mostrarles a Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo nos reveló al Padre? Primero, porque Él entendía que lo que Él decía era un mandamiento del Padre y por eso Él podía hacer la revelación del Padre. Los siervos de Dios no podemos ser la revelación del Padre cuando no hemos comprendido de que son directrices las que nos ha dado aquí y cuando estamos haciendo una función ministerial no acorde al diseño establecido por Dios. Es ahí entonces donde no vamos a llegar a realizar el ministerio como Dios quiere que lo hagamos. Por esa razón Dios nos está llevando a que veamos que nuestra responsabilidad es llevar a los discípulos al conocimiento de Cristo, pero para eso se los tengo que revelar. Y esa es función ministerial. Pero también la responsabilidad del discípulo es preocuparse por conocer a Jesucristo. Es enseñarle al discípulo que él necesita conocer a Cristo, que él debe conocer a Cristo. No estoy realizando el ministerio solo por enseñar y revelarles a Cristo. Si ellos no han aprendido a conocer a Cristo, no he cumplido mi función a cabalidad. Pero nos sigue diciendo también hasta llevarlos a un varón perfecto. ¿Qué significa esto? Llevarlos a la madurez, llevarlos a la perfección, que se quiten aquellas cosas incorrectas. Pablo corrige a la iglesia de Corinto y le dice, hágase todo decentemente y en orden.
Les estaba quitando lo malo y los estaba llevando a la perfección. El establecer orden en la iglesia, acorde al diseño, eso es llevarlos a la perfección. El que se viva en orden como pareja, como familia, el que se viva en orden como trabajador, el que se viva en orden como discípulo, el que se viva en orden como siervo de Dios y sierva de Dios, eso es llevarlos a la perfección, a un varón perfecto. A eso debemos, esa es mi y es su responsabilidad. Si no estamos haciendo eso, no estamos haciendo el ministerio para el cual fuimos llamados. Estamos haciendo otra cosa, pero menos el ministerio que el Señor nos llamó. Pero luego sigue diciendo que otra cosa, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si yo no le enseño a los discípulos que hay una medida y que hay una estatura, no van a llegar a la plenitud de Cristo. Y debo llevarlos a esa medida y debo llevarlos a esa estatura. ¿Para qué? Para que la iglesia sea la iglesia acorde a la plenitud de Cristo. Pero también como iglesia yo debo comprender que debo llegar a la medida. Debo llegar a la estatura. No es solo responsabilidad que el siervo de Dios me lo diga y me lo enseñe. Es mi responsabilidad también. Es mi función. ¿Por qué? Porque esto no es opcional. Esto es una directriz que lo tengo que hacer. Lo debo hacer. No es si puedo hacerlo, si me da el tiempo de hacerlo. No, es debo hacerlo porque es el mandamiento del Padre hacia nosotros como ministerios. Pero luego sigue diciendo que otra cosa, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ese para que ya no seamos no es un consejo, es una directriz que no debemos de ser niños. Ni los siervos de Dios debemos de ser niños, ni los santos deben de ser niños fluctuantes. En otras palabras, mi responsabilidad ministerial es sacar a los santos de la niñez espiritual y llevarlos hacia la madurez. Pero mi responsabilidad como santos es dejar todo aquello que era de niño y alcanzar la madurez. Cuando yo miro que esto es una directriz, no es opcional, no es un deseo solo del corazón del Padre, es lo que debo ser para dar la talla. Entonces no es solo carácter, no es solo que ya dejé de decir malas palabras, no es solo que ya aprendí a diezmar porque así me enseñaron, no es solo que ahora me dijeron que fuera al discipulado y al adiestramiento y que esas cosas ya las estoy haciendo. Es más que eso. No es que eso no sea, es parte, pero también incluye que yo deje de ser niño. Que deje de ser niño no es opcional, es un mandamiento del Señor. Es la voluntad de Dios. Para eso fuimos llamados como ministerios, a llevar a la iglesia a la madurez, pero para eso fuimos escogidos como santos. ¿Para qué? Para que alcancemos la madurez. Que ya no seamos niños fluctuantes, que dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero la otra, ¿qué dice? Sino que siguiendo la verdad en amor. Esa es nuestra responsabilidad. Esto tampoco es un consejo, esto es una directriz. La directriz y el mandamiento del Padre es que yo debo seguir la verdad en amor. No está diciendo para los que quieran seguirlo, sino los santos que están siendo perfeccionados. La evidencia es que van a seguir la verdad en amor. La pregunta es esta:
los santos o los discípulos que usted tiene en la iglesia o que están en su grupo, ¿están siguiendo la verdad? No solo creer la verdad, sino seguir la verdad, como dice aquí. Yo puedo creer la verdad, pero una cosa es creerla y la otra es seguir la verdad. ¿Qué significa seguir la verdad? Que yo estoy ejecutando y haciendo la verdad de Dios. Y la debo hacer con actitud correcta, que es en amor. Hay quienes siguen la verdad, pero con imprudencias. Hay quienes siguen la verdad, pero con ira, con enojo. Hay quienes siguen la verdad, pero con actitudes incorrectas. Entonces no es solo de seguir la verdad, sino dice seguir la verdad en amor. La pregunta es, ¿los discípulos están siguiendo la verdad en amor? La otra pregunta es, como pastores, ¿estamos siguiendo la verdad en amor? Ahora, debemos enseñarle a los santos a seguir la verdad en amor. Para eso no solo necesitan conocerla, sino necesitan enseñarle a seguirla. Una. La otra, necesitamos insistir, persistir, advertirles, como dijo Pablo, esto pues lo que digo y requiero en el Señor, que debemos seguir la verdad en amor. No es opcional, es la decisión del Padre para la iglesia. La otra es, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El vivir como cuerpo no es opcional. Es mi responsabilidad como ministerio llevar a la iglesia, llevar a los discípulos a que aprendan a vivir como cuerpo. Pero para eso no solo tengo que enseñarles al estilo de discipulado en el pizarrón y decirles este es el punto A, este es el punto B, este es el 1, el 2. No es eso. Es con mi ejemplo que yo tengo que enseñarles a vivir como cuerpo y a estar, dice, concertados entre sí y unidos entre sí. Como pastores, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como maestros, ¿será que nos están viendo los santos vivir de esta manera? Es nuestra responsabilidad hacerlo. Es nuestra responsabilidad llevar a la iglesia a que haga esto, pero es responsabilidad de la iglesia a vivir así como cuerpo de Cristo. No la podemos evadir. Estas cosas son directrices. Estas cosas no son deseos. Por ejemplo, más adelante viene Pablo y dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. No dice que los que quieran o los que les parece, los que sientan, son directrices, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En otra versión dice que ya no andéis como aquellos que no viven de acuerdo a la vida de Cristo. Incluso el no vivir según la vida de Cristo es un mandamiento de que no debemos de vivir así. No es opcional, no es de que no puedo, hermano, me está costando, hermano, mira qué difícil, hermano, o que un pastor diga, ala, pero qué duro es esto, nos está costando. Eso no es opcional. Esto es para pastores, para todos los discípulos de Jesucristo, que debemos andar de acuerdo a la vida de Cristo Jesús. Y por eso dice, yo se los digo y se los advierto. Y se los vuelvo a insistir, se los vuelvo a recalcar. Y por eso dice Pablo, y requiero sobre esto. ¿Por qué? Porque no es opcional. Ya debemos entonces de ver esto como las directrices del Padre hacia lo que nosotros debemos de hacer como ministerio.
siervo y sierva de Dios, no busque en otros libros qué es lo que tiene que hacer a nivel ministerial. Aquí está la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces buscamos qué es lo que yo tengo que hacer como pastor? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como apóstol? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como profeta? Claro, hay otras cosas más que se complementan. Pero ¿para qué buscar en otras cosas cuando aquí está el diseño? Y por eso hoy el Señor nos está llevando al abrevadero para que hagamos eso. Una, para que los santos lleguen a hacer eso. Pero para que nosotros como siervos de Dios les mostremos eso. No lo van a poder hacer si nosotros como siervos del Señor no lo llevamos a esto. ¿Qué es lo que tenemos que mostrarlos entonces? Llegar hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Tienen que vernos como siervos y siervas de Dios que estamos en la unidad de la fe. ¿Qué otra cosa? ¿Qué cosa? Que estamos llegando al conocimiento de Cristo. La otra, que estamos llegando a un varón perfecto, y vamos para eso. Que estamos llegando a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero también, ¿qué otra cosa debemos demostrarles? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya los santos no deben ver a los pastores como niños fluctuantes, ni a los profetas como niños fluctuantes, ni a los apóstoles como niños fluctuantes, ni a los maestros como niños fluctuantes, ni a los evangelistas como niños fluctuantes, ni a los discipuladores como niños fluctuantes. Porque precisamente estamos corrigiendo eso. La palabra perfeccionar significa corregir, ubicar, quitar lo que éramos antes y dejar de hacer eso y hacer lo correcto. No es solo quitar, es de hacer lo correcto. A veces le enseñamos a la iglesia solo a quitar, dejen, pero no es solo que dejen, es de que hagan lo correcto. Y aquí está el diseño, y esa es nuestra responsabilidad ministerial. Pero es la responsabilidad de la iglesia el llegar a hacer esto. ¿Por qué es una responsabilidad? Cuando lo vamos a ver que es una responsabilidad, lo vamos a ver desde la perspectiva de que estamos entendiendo que es un mandamiento del Padre. Por eso fue que Jesús no tuvo lucha ni batalla en esta tierra sobre su comportamiento, sobre las cosas que tenía que hacer. Yo no encuentro un versículo que diga un día y que Jesús se rascara la cabeza y dijera, es que no sé qué hacer. No encuentro a un Jesús todo afligido y deprimido y es que la verdad, mejor voy a ir a orar para saber qué voy a hacer. Muchas personas oran no por tener una relación con el Señor o por escuchar a Dios, sino porque no tienen qué hacer y de aflicción quieren buscar qué hacer. Quieren buscar y que se les diga qué tienen que hacer. Buscan y tienen la oración como un recurso de emergencia, como un seguro de vida, como un bombero, cuando no es eso. No, Jesús no actúa así porque Él sabía qué era lo que tenía que hacer, porque Él entendía que lo que el Padre le decía eran mandamientos y lo miraba desde la perspectiva del diseño del Señor. Cuando nosotros como ministerios y discipuladores veamos esto como el diseño del Señor y todo el resto del capítulo y el 5, 6 de Efesios, lo veamos como el diseño del Señor, nos vamos a dar cuenta que eso es lo que tenemos que hacer.
Por ejemplo, en el versículo 29 de Efesios 4, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Cuántas palabras corrompidas? ¿Qué significa una palabra corrompida? Una palabra que viene infectada, que ya viene descompuesta, que ya viene manchada, una palabra que ya viene contaminada. Yo puedo decir algo bueno y puedo decir la verdad, pero cuando lo digo con ira, cuando lo digo amargado, cuando lo digo resentido, es una palabra corrompida. No está hablando de malas palabras, sino está hablando de aquellas palabras que se corrompieron. ¿Y por qué están corrompidas? ¿Qué significa que se corrompió algo? Se dañó, se arruinó, va contaminado, va con veneno, va infectado, va dañado. Yo puedo decir algo bueno, pero con amargura y con resentimiento, y eso es una palabra corrompida. Y aquí dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso no es un deseo de Dios solamente, es la directriz de que como santos, como iglesia, debemos de evitar. No solo evitar las malas palabras como lo entendemos en cada país. Gracias a Dios, yo ya no digo malas palabras, testifica un hermano, pero está amargado. Y lo que está diciendo, lo está diciendo corrompido. ¿Recuerda usted al profeta Isaías en Isaías 6? Cuando ve al Señor sentado sobre un trono alto, y se da cuenta que el profeta, tanta palabra profética que había dado, y había dado las revelaciones y visiones en los capítulos 1, 2 y 3 y 4 y 5, nos revela que había dicho las cosas que el Señor le habían dicho. Pero dice que pegó un grito: ¡ay de mí, que soy muerto! 6:5 de Isaías. Que soy hombre muerto y de labios inmundos. ¿Pero por qué se había dicho lo que el Señor le dijo? Se había dicho lo que el Señor le reveló. No dijo mentiras. No dijo las cosas que el rey u otro había dicho. Dijo lo que el Señor había dicho. ¿Pero por qué era de labios inmundos? Porque no lo estaba diciendo bajo el diseño, bajo el señorío de Cristo, bajo otro diseño, y eso es corrupción. Por eso es importante que nos metamos al diseño, porque cualquier cosa que no está conforme al diseño, que hagamos o que digamos, se está corrompiendo. Por eso yo debo cuidar qué estoy haciendo y qué estoy diciendo, y cuidar que haga las cosas conforme al diseño, porque puedo estar haciendo la verdad, puedo estar haciendo y diciendo la verdad, pero con corrupción, afectado o infectado, que se arruinó, que se descompuso, se corrompió. Y aquí dice, por ejemplo, eso. Por ejemplo, el Señor entonces dice: por lo cual, desechando ¿qué cosa? La mentira, dice aquí en el versículo 25 de Efesios. No sé dónde salió que alguien calificó la mentira de blanca y de negra. En ninguna parte nos dice que la mentira es blanca, o que es aceptable las mentiras blancas, o que son no aceptables las mentiras negras. ¿Qué nos está diciendo entonces en todo esto? Ahora, esa es la responsabilidad de los ministerios. Pastor, si tus discípulos siguen mentirosos, no estás siendo el pastorado.
pastor de distritos y los pastores en sus lugares siguen mentirosos, no está discipulando correctamente. En el grupo de comunión familiar, si los discípulos siguen mentirosos, no estamos haciendo lo correcto. Estamos permitiendo todas estas cosas, pero para eso debemos comprender que nuestra responsabilidad está en eso, en perfeccionarlos, pero no perfeccionarlos a mi estilo, porque hay cosas que no me gustan, porque hay cosas que me caen mal, y por eso yo las declaro como de Dios. No es así. Es porque el Señor está diciendo lo que el Señor quiere que se haga. Recuerdo hace muchos años, un pastor decía que a él no le gustaban las hermanas que usaban no solo minifaldas, sino una falda abajito de la rodilla, que él quería y a él le gustaba que las hermanas usaran falda larga. Y enseña, el Señor dice que deben usar falda larga. Y en la iglesia mucho tiempo usaron las hermanas falda larga con la equivocación de que el Señor había dicho. Era el sentir del pastor. Este no es un sentir del pastor, es lo que el Señor dice que el pastor debe hacer. Es lo que el Señor dice de lo que debemos de corregir y evitar. No porque yo soy así alterado y que enojo y que no me gustan tales cosas, que por eso yo las declaro que así no deben hacer. Sencillamente ese es mi diseño, pero no es el diseño del Señor. Siervo y sierva del Señor, el Señor quiere que hoy volvamos al diseño del Señor y aquí está. No tenemos por qué quebrarnos la cabeza, no tenemos por qué ir a buscar libros, tenemos por qué decir qué dijo Calvino, qué dijo Lutero, qué dijo los demás hermanos en relación al pastorado. Aquí está lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Precisamente esto, y no solo como ministerio, sino como iglesia, como discípulos. Yo tengo que hacer esto y ser esto. Esta es una responsabilidad tanto del ministerio, que debe ser esto y hacer esto, como la iglesia tiene que ser esto. Por eso es importante que lo veamos como una directriz del Señor. ¿Por qué Jesús hacía las cosas y no se complicaba la vida en hacer lo que el Padre decía? Ni empezaba a razonar si le iba a gustar a la gente, ni empezaba a razonar si, podría ser que tal vez en este lugar no funcione. No se ponía a pensar eso. Ay, pero es que el Padre no sabe que aquí en este lugar predominan los judíos, aquí en Jerusalén. No me van a creer, hay mucha influencia, están los saduceos, están los fariseos, hay mucha mezcla, mucho sincretismo, hay mucha mezcla de doctrinas. Aquí no va a hacerse, aquí está difícil la cosa. ¿Cuántos ministerios pensamos en eso? Jesús sabía que iba a funcionar allí. ¿Por qué razón? Porque estaba haciendo lo que el Padre le dijo que hiciera. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, discipulador, debe saber que el diseño funciona. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer esto. No tenemos que hacer otras cosas más fuera de lo que el Señor en su palabra dice que debemos hacer. No nos inventemos cosas culturales, no nos inventemos cosas sociales, no nos inventemos que esto debe ser así o asá, o porque en el país tal se hace de tal cosa. Sencillamente hagamos como el Señor quiere que se haga. Que todo lo que sea acorde no a la medida ni a la estatura cultural ni del país, sino a la medida y estatura de Cristo. Ese es el punto clave. Es el tiempo entonces, pastor,
que retomemos nuestro lugar y nuestra función según el diseño y que hagamos según lo que el Padre dice que debemos hacer. Los discipuladores necesitamos retomar nuestro lugar desde esta perspectiva, que cuando estemos enseñando en el grupo de comunión familiar es precisamente para formar la imagen de Cristo, pero en segundo lugar, para llevarlos a que alcancen la madurez, la estatura de Cristo, que conozcan a Cristo, que vivan como cuerpo de Cristo, que estén funcionando hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y que vivan como cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿estamos alcanzando eso? ¿Será que se está logrando estas cosas en la iglesia? Si no se está logrando, déjeme decirle, hay algo que necesitamos revisar. No estamos haciendo las cosas correctas. No estamos haciendo lo que es acorde al diseño. Es por eso que hoy el Espíritu Santo nos ha vuelto a insistir a que hagamos las cosas como Él quiere. Que como siervos y siervos de Dios veamos que estos no son consejos, ni solo es la idea de Dios, ni es el deseo de Dios solamente. Estas son directrices que nosotros como siervos de Dios debemos de ejecutar y debemos de enseñarle a la iglesia. Y en segundo lugar, como iglesia, debemos de saber que esto es lo que tenemos que alcanzar. En otras palabras, nadie tenemos excusa. Por eso es importante que volvamos a la palabra y que retomemos nuestro lugar para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Les animo a que sigamos leyendo Efesios 4 y todo el resto de la Escritura también, que nos habla de las directrices del Padre de lo que debemos de hacer. Efesios 5, Efesios 6, son puras directrices que a nivel ministerial tenemos que hacer. ¿Quiere saber qué es lo que usted tiene que hacer como ministerio? Es esto. Quizás nos hemos graduado de un instituto bíblico, pero graduado del diseño es hasta que hagamos esto. Nos hemos graduado de un establecimiento, pero no graduado según el modelo a seguir. Y Él no viene a recoger graduados de un instituto bíblico, ni de una escuela de teología. Él viene a traer gente que ha dado la talla, la medida, gente que está haciendo, que se ha graduado, llamémosle así porque dice aprobado por Dios, varón aprobado por Dios. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, que él tiene que ser un varón aprobado por Dios. Y esa palabra aprobado es que ha dado la talla, la medida. En otras palabras, se ha graduado como tal. Algunos nos emocionamos porque hemos graduado de un instituto bíblico. Gloria a Dios por eso. Pero lo importante ahora es que nos graduemos de este diseño bíblico, diseño de la palabra, diseño de la Escritura, porque allí está la clave. Él no viene a traer graduados de institutos bíblicos, no estoy en contra de eso, pero viene a traer gente aprobada según el diseño. Es por eso que quiero llevarlo al diseño. Por eso es que lo estoy llevando al abrevadero, para que allí veamos el diseño. Para que ahí veamos como Jacob llevaba a las ovejas a ver las varas rayadas, manchadas. Para eso, para que allí captemos el diseño y empecemos a ejecutarlo
para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hoy orar y pedir al Señor que nos dé luz acerca de lo que Él quiere que hagamos y que veamos el diseño. Y que ya no nos quebremos la cabeza qué es lo que tenemos que hacer, sino que aquí está lo que tenemos que hacer. Que el profeta ya de tal iglesia está haciendo esto y el otro, que el profeta de otra misión hace esto y el otro, dejémoslo que lo hagan. Nosotros como profetas hagamos esto. Que el apóstol de tal misión está haciendo esto y el otro, gloria a Dios por eso. Nosotros hagamos este diseño. Que el pastor de tal denominación hace esto y el otro, gloria a Dios por eso. Nosotros hagamos según el diseño. Que los hermanos de tal iglesia se hacen o se visten de tal manera o hacen esto y lo otro, amén, gloria a Dios por eso. Pero nosotros hagamos según este diseño. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Padre, hoy te damos gracias porque cada vez nos estás llevando a que volvamos a la palabra y a dejar cualquier otro diseño y que veamos como Jesucristo que lo que le decía el Padre no era que Él lo tomaba como un mandamiento, sino que era un mandamiento. Porque dice este mandamiento que recibí de mi Padre. No dice que Él lo tomaba como mandamiento. Padre, yo no estoy llevando a la misión a que tomen esto como un mandamiento, sino que reconozcamos que es un mandamiento. Porque eso de tomar como un mandamiento tiene que ver con mi actitud. Que yo lo tome de esa manera, aunque no lo sea. Pero esto no es así, Señor, es que yo debo de verlo como es un mandamiento del Señor. Por lo tanto, nuestra vida cambiará totalmente, nuestro ministerio cambiará, nuestra realización de discipuladores cambiará, nuestra realización y práctica de adiestradores cambiará también. La vida de la iglesia en sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad del Padre. Ayúdanos a verlo y a entenderlo desde esa manera. En el nombre de Jesucristo. Amén.